Esta semana que termina ha sido noticia el galeón San José. De nuevo, esa leyenda que se ha convertido en realidad porque finalmente hace algunos meses se logró llegar al sitio exacto donde está esa embarcación. Pues de nuevo está en la opinión pública, está entre nosotros por una decisión del Tribunal Superior de Barranquilla. La historia es tan complicada y lo que significa extraer ese galeón de la época de la colonia del fondo del Mar Caribe, que hoy en el radar hemos invitado a un hombre que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con el derecho del mar. Nos va a contar qué tan fácil es emprender una posibilidad como esta de extraer el galeón de las profundidades submarinas, todo lo que hay en torno a este asunto que hoy sigue siendo noticia. Antonio José Rengifo es profesor en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional y dirige justamente el Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos. Y es un gusto tenerlo hoy en el radar, en Blue Radio y en BlueRadio.com, y también para nuestros amigos en las redes sociales. Doctor Rengifo, bienvenido al radar, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, gracias a usted, Ricardo, por la amable invitación. ¿Qué es el galeón San José? El galeón San José es un naufragio histórico de interés cultural, arqueológico y obviamente también histórico, no solamente para la comunidad de arqueólogos, científicos, antropólogos, sino, puede decirse, para la humanidad entera. ¿Cuándo se hundió el galeón San José? En 1708, junio de 1708, cerca de las islas de Barú, de las islas del Rosario, en esa zona, por ahí que se mantiene secreta. Una embarcación. Que se mantiene muy en reserva. Sí, están en reserva todavía las coordenadas. El galeón San José es una embarcación española. Digamos, pongámoslo de bandera española, de bandera que no española. Es lo mismo. Sí, sí. No es lo mismo, porque precisamente sobre su primera pregunta, pues hay que decir que se trata de un bien internacionalizado, ¿no? No un bien internacional, sino internacionalizado en sentido que ese naufragio condensa unos periodos históricos de la navegación marítima, de la época colonial, del sistema de flotas ideado por los españoles. ¿En qué momento deja de ser español el barco para ser una embarcación internacionalizada? Pues ahí entramos en lo complejo, porque internacionalizado quiere decir que hay unos países de hoy que tienen unas relaciones históricas con el naufragio. Podíamos hablar de la nacionalidad de los tripulantes, ahí hay franceses, por ejemplo, españoles, obviamente. Podíamos hablar de la perspectiva de los bienes que portaba el galeón San José y que salieron de estados que hoy son claramente definidos como Perú, Colombia, Bolivia. ¿Es cierto que Bolivia también podría tener ahí que ver por las minas de oro de Potosí? Pues claro, como relación histórica, sí. Pero eso no quiere decir que tenga derechos. La cuestión de los derechos, y ahí respondo a su pregunta, España reivindica unos derechos, cosa que es apenas natural en esto. Es decir, no hay que asustarse, no hay que ver una cosa como terrible. España ya ha ganado otros casos reivindicando galeones de su bandera, como el caso de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Qué tan grande era el galeón San José, profesor Rengifo? Pues es una cosa bastante sorprendente que en unas embarcaciones tan pequeñas, no recuerdo cuánto es la eslora, pero es sorprendente que cupiera tanta gente. Viajaban, entre otras, era una verdadera aventura viajar en un galeón, porque era un verdadero amontonamiento, apiñamiento de gente que no se sabe cómo realmente cabían ahí. ¿No era tan grande ahí. Entonces? No era tan grande. ¿Y cuánta gente viajaba? Se calcula, se ha dicho que entre 511, 600, varía, pero sí había un número grande de pasajeros, como en todos estos galeones. ¿Es cierto que el galeón San José estaba llevando de regreso a España muchos tesoros de nuestra América? Sí, eso es correcto, es información que está en manos digamos, en muy pocas manos. Pero es una información que existe, obviamente. En el Archivo General de Indias estuvo disponible por muchos años, ya no lo está, ya fue guardada como en una caja fuerte, como en una confidencialidad esa información, pero hubo colombianos que lograron recaudar esa información. ¿Cuánta riqueza podía llevar el galeón San José y hoy está hundida
cerca de las Islas del Rosario, por Barú, por la zona cercana a Cartagena. ¿Hay cálculos? Sí, claro, hay cálculos que varían también en un rango importante, pero es porque todo depende. Aquí hay que mirar si se va, por ejemplo, a subastar en Christie's, pues puede adquirir, en una casa de subastas reconocida, pues puede adquirir un valor enorme. Si se va solamente a fundir el oro, cosa que sería, pues estoy dando solo una hipótesis, no estoy diciendo que eso se pueda hacer o que lo vayan a hacer, pero igual pues ahí bajaría el precio porque pondría el oro al valor del mercado o en el sistema, digamos, del mercado. Son solo hipótesis, no Claro, estoy diciendo que no. esto se pueda hacer o que lo vayan a hacer, ¿no? Bueno, y metámonos en temas más complicados. ¿De quién es el tesoro del Galeón San José? ¿Y cómo determinar que lo que está hundido es tesoro o es patrimonio? Es un poquito enredado, pero quisiera que le explicara a nuestros amigos de Blue Radio lo que hay en torno a eso. Pues mire, el problema con esto es que, bien internacionalizado, tenemos que hablar de derecho internacional, obviamente. Es una evidencia, ya lo evocamos, que el galeón es un bien internacionalizado, convergen ahí intereses, vinculaciones históricas con otros pueblos, con varios estados de hoy. Entonces, cuando se habla de bien internacionalizado, pues se habla también de derecho internacional, obviamente. El problema es que el derecho internacional no ha dicho, porque no puede decir en estos momentos, digamos, a quién pertenece un galeón. Entonces, todo depende también ahí de las peleas que dé la gente, de las sustentaciones que se hagan. Eso es muy importante. España fue muy activa en este caso de Nuestra Señora de las Mercedes y obtuvo pues una victoria importante que le reconoció pues la titularidad del galeón. Voy a volver un poquito. ¿Cómo se hundió el Galeón San José? Ahí hay una discusión, entre otras, que ha tomado ciertos matices hoy, pero que a mí me parece no tiene por lo menos una trascendencia definitiva, como se ha pretendido. Y es que demostrar que el Galeón San José se hundió en un acto de guerra y que entonces por eso sería un buque de guerra o por esa circunstancia se generarían unas ciertas aperturas para reclamación de derechos. Yo creo que lo que define la naturaleza de un galeón, y eso también está en discusión, obviamente, aquí todo es discutible. No es que uno pretenda que todo sea discutible, sino realmente no hay definiciones muy concretas, no hay un legislador internacional. Entonces, lo que hay que decir es que la naturaleza misma, la naturaleza marítima del Galeón San José está también en discusión. Eso invita, yo me adelanto un poco a su pregunta de pronto, Ricardo, en este sentido. Todo indica que lo que Colombia debe hacer es sustentar muy bien. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y la llamada de atención, si se puede decir, pues muy respetuosa, muy académica, digamos, va en sentido de que no hay estudios en Colombia, o por lo menos son muy, muy pocos, en pocas manos, o seguro confidenciales, pero hace falta un estudio amplio para el hecho de que Colombia tenga un naufragio histórico de la importancia de la naturaleza, de las incertidumbres que genera, invita a realizar una movilización institucional con apoyos extranjeros, de definiciones de políticas que no aparecen. Sí. Hay que reconocerle, perdón Ricardo que me extienda un poquito, y es que hay que reconocer pues que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez viene en ese empeño. La gran pregunta es si se va a hacer en realidad y si las decisiones que se van a tomar son las más acertadas, ¿no? Claro. Sobre eso, aquí estamos en discusión frente a varias cosas. Porque en 1982 más o menos, usted me corregirá, apareció una firma que es la Sea Search Armada, diciendo que tenía la posibilidad de conocer el sitio donde podía estar el Galeón San José, recibe una autorización, entrega una zona, dice que ahí está el galeón, pero luego entra en una serie de litigios con el Estado colombiano a lo largo de todos estos años. Y luego, en el gobierno de Juan Manuel Santos, cambia la película de alguna forma. En el entretanto hay dos fallos importantes, tal vez más, pero recuerdo dos, uno de la Corte Suprema y otro del Consejo de Estado. Pero el gobierno del presidente Santos se cambia la película para emprender una alianza público-privada. Llega un cazatesoros, dice tengo el sitio exacto donde está el Galeón San José.
le dan las prestaciones para que llegue al sitio, efectivamente ahí está el pecio. Se dice el pecio, ¿verdad? Sí, claro, es Que correcto. es, Sí. O la nao también. Bueno, está, digamos que el galeón hundido. Y se emprende el proceso para entregarlo. Hay un enredo jurídico detrás, por supuesto, y finalmente no se logra sacar adelante esa alianza público-privada. A pesar de todo eso, bueno, y hay discusiones sobre qué se podría monetizar de lo que hay en el galeón y qué no se podría monetizar, qué es patrimonio y qué es tesoro, qué hay que exhibir en museos y qué se puede eventualmente vender o subastar en Christie's, como usted nos dice. Y detrás de todo también está otro tema, es cuánto vale sacar un galeón de ese tamaño, cuántos hombres se necesitan. Hablemos de ese contexto que es la parte en la que podemos venir a lo de hoy. Claro, pero pues usted ha mencionado, y estamos de acuerdo ya en el terreno de las contradicciones, incertidumbres y las controversias jurídicas, ¿no? Porque esto hay que entenderlo, hay que decir de entrada que hay que entenderlo como algo natural. La pelea por un galeón es cosa seria. Y duran años, y las controversias jurídicas, pasó con Nuestra Señora de Atocha en los Cayos, también de bandera española encontrado en los Cayos de la Florida. En fin, es una cosa seria. Pero bueno, usted me ha hecho varias preguntas ahí en una sola, Ricardo. Se ve que está muy bien informado, pero hay que ir por partes, ¿no? Sí, bueno, señor. entonces vamos a 1982. El problema es que igual planteemos aquí que ha habido una serie de decisiones que no han sido las más atinadas por parte de las instituciones colombianas en general, todas. Es decir, no es fácil manejar un asunto tan complejo como este, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos? En 1982, la autoridad marítima le reconoce a la Gloca Morra, que después cede esos derechos a la Sea Search Armada, le reconoce unos derechos, obviamente, para el rescate del galeón. Vienen unas controversias, Belisario Betancur, el gobierno del expresidente Belisario Betancur entra a tomar unas decisiones, a adoptar unas leyes, viene un conflicto jurídico, se empieza un proceso civil ante la jurisdicción civil para determinar qué parte le corresponde a la Sea Search Armada por ese reconocimiento de derechos y por ese, pongámoslo en términos de supuesto hallazgo del naufragio en unas ciertas coordenadas. La decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, es muy ambigua. En primer lugar, la Sala Civil no debió fallar ese caso porque el caso arranca con una resolución administrativa. Bueno, es una cuestión jurídica. Debió haber ido al Consejo de Estado. Debió haber ido al Consejo de Estado, es correcto. Y hay dos salvamentos de voto muy interesantes de magistrados que tuvieron pues el coraje de decir, mire, nosotros no podemos fallar esto. Recuerdo al magistrado Edgardo Villamil Portilla y otro magistrado, se me escapa el nombre, mis excusas. En todo caso, la Corte saca una decisión, la Corte Suprema, una decisión que es muy compleja porque dice la mitad, 50% del naufragio que sea tesoro se divide entre el Estado colombiano y la compañía. Y la parte de patrimonio cultural es intocable. ¿Quién, hágame el favor usted y me explica? Permítame, le hago la pregunta, invierto los roles aquí para preguntarle, ¿quién determina qué es qué? Exactamente. ¿Qué es un tesoro y qué es un patrimonio cultural de la nación? Bien, ahí hay un boquete terrible porque ni el más avesado, conocedor, arqueólogo puede determinar eso. La demanda, la decisión en el Consejo de Estado fue promovida por quien le habla y un grupo pues, de docentes que nos interesamos por demostrar que los títulos que tiene la Sea Search Armada no son legales. ¿Por qué? Porque hubo unas irregularidades, entre otras, sobre las coordenadas. Hubo unas irregularidades en el sentido de que se reconoció algo que no era el galeón, pero que sí era el galeón, San José. Hubo unos manejos, digamos, de procedimiento. El Consejo de Estado saca una sentencia también muy curiosa, donde dice más o menos esto. Voy a simplificar. Dice, sí, han hecho un buen trabajo, esos títulos, realmente hay unas ilegalidades, pero nosotros no podemos desbaratar eso, porque una acción popular no puede cambiar un acto administrativo, no es posible derogar, declarar ilegal. Se lavaron las manos de alguna manera.
Más o menos, pues no fue pongámoslo en estos términos, no fue la decisión más acertada. Había los elementos para que se declarara la ilegalidad. Eso sirve para decirle a los abogados de la CISERCH Armada que ellos son la CISERCH Armada, no la Armada Invencible, ¿no? Porque ahora salen estos días con que ellos tienen la razón en todo, de que todo es pulcro. No, ahí hay unas irregularidades y el Estado tiene como cuestionar todo eso y decirle al doctor Davis que los pleitos no es que se ganen ante los medios de comunicación y se pierdan ante la justicia. No, ante la justicia hubo unas bases muy sólidas para mostrar que efectivamente ahí hay unas irregularidades, ¿no? Eso hay que recordárselo a la CISERCH Armada y más en estos momentos. Pero acaban de ganar otro pleito judicial. Pero le repito, estamos ante la CISERCH Armada, no ante la Armada Invencible de Felipe II, que también fue derrotada, ¿no? Entonces pongamos las cosas en contexto para decir, ha habido mucha preocupación, pero esto es asunto complejo y es discutible. La cuestión es discutirlo con solidez y que se tomen las decisiones en derecho que se deben tomar. La sentencia del Consejo de Estado, creo que solo en un rengloncito citó el derecho internacional público, que es lo que también tiene mucha incidencia en esto. Sí. De manera que hay inconsistencias, perdóneme y termino, tranquilo, Ricardo, hay inconsistencias tanto en las decisiones tomadas por el Estado, la parte institucional del Estado, como también, hay que decir, las decisiones desde el aparato judicial colombiano no han sido las más atinadas ni responden a la importancia y a la trascendencia de un asunto como el naufragio del Galeón San José. Sí, los cazatesoros, se me va el nombre de la firma del inglés que trajo las coordenadas. Marine sí, Archaeological Consultancy. Correcto, sí, señor. Ellos traen las coordenadas. Le dicen a Juan Manuel Santos en su momento, tengo el sitio exacto. Dicen ellos, después de haber consultado los archivos de Indias, de haber ido a bibliotecas históricas en Cuba y en otros sitios, tengo el sitio. Efectivamente el sitio es, por lo menos las imágenes que logramos captar todos a muchos metros de profundidad, corresponden al Galeón San José. Hoy, digamos que claro, las coordenadas están bajo reserva, pero ya se sabe en dónde está el galeón. Sí, claro. ¿El futuro cuál es? Porque si se deshace esa alianza público-privada, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál debería ser para usted, y esto para finalizar, doctor Rengifo, cuál debería ser el siguiente paso? ¿Y de dónde sacar la plata? ¿Y de dónde sacar todos los recursos técnicos, científicos y lo demás para semejante empresa? Mire, cuestión compleja, ¿no? Mientras pienso la respuesta que le voy a dar. Bien, mire, hay dos soluciones que son extremas, pero no en el sentido de radicalismo político, qué sé yo, sino en sentido de que o se deja el galeón ahí como está, o el Estado colombiano va a rescatar el Galeón San José. Ambas son problemáticas, porque pretender... eso es una buena disyuntiva. O claro, usted lo dejó allá, exacto, o lo decide rescatarlo. Exacto. Y la cuestión, ¿para qué y qué lapsos de tiempo? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué vamos a hacer en las academias? ¿Cómo vamos a aportar en todo esto? Porque pues tenemos también como ciudadanos, no solo como ciudadanos, sino tenemos conocimiento, no hablo en mi nombre, sino de muchos docentes y ya voy a hablar de ese punto, pero dejemos ese galeón ahí, tomemos las decisiones que hay que tomar, digamos, protejamos ese sitio histórico en el sentido institucional, jurídico y tomemos unas decisiones con tiempo, mesuradamente, reflexionadamente. Para mí, rescatar el Galeón San José en estos momentos es un problema tremendo para Colombia. Lo que puede venir es muy serio y muy grave para Colombia. ¿Usted recomendaría dejarlo donde está? Eso es lo que hemos hecho varios docentes de universidades públicas. Está un grupo de docentes encabezados por la decana de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, la profesora Fajardo, Lumarina Fajardo, otros profesores de antropología, de arqueología de la Universidad Nacional y de otras universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Norte, no solo públicas. En fin, somos un grupo de docentes que hicimos unas observaciones y unos pronunciamientos académicos al momento, en la época, en los tiempos en que el presidente Santos, pues el gobierno del presidente Santos anunció que iban a rescatar el galeón. Nosotros hacemos unas objeciones ahí, entre otras, la complejidad de rescatar un galeón que tiene esas trabas judiciales, de lo cual el embargo que nos tiene hoy aquí convocados, reunidos, del de esta semana, pues sí, es un elemento
elemento más, un factor más. No sabemos en 8 días qué habrá, o en 15 o en un mes. Esto trae su dinámica y sus noticias cada cierto tiempo. En todo caso, esa es la gran disyuntiva. Rescatar el galeón será problemático y le traerá consecuencias serias a Colombia. ¿Cómo cuáles, además de estas? Demandas internacionales, así de sencillo. ¿De España? Se lo pongo así. Bueno, yo no estoy ¿O de la Cicercha Armada? Pues pongámoslo entonces de ambas. Sí. Sí. O de la una o de la otra. Eso es muy difícil saberlo porque uno sabe, no tiene uno conocimiento de las estrategias que están trabajando cada uno por su lado. ¿Es posible que haya un acuerdo de España y Colombia para sacar el galeón San José? Como se ha dicho que recientemente se han tenido conversaciones entre los cancilleres y entre los vicepresidentes. Claro. Bueno, todo se puede intentar. La diplomacia hace actos de magia a veces, ¿no? Estamos en un país del realismo mágico. ¿Eso sería posible? ¿Sería lógico? Para allá iba. La cuestión es de coherencia y qué tan lógico, no solamente lógico y coherente, sino también los pesos que hay y los intereses ya sobre el galeón. Imagínense que pues el gobierno anterior adelantó un proceso que reconoce a esta compañía MAC unas prioridades en esto, unas primacías. Esa sería otra demanda, por ejemplo, si llegase a revocarse la ley. Muy probablemente. Entonces, la cuestión es, Ricardo, y puede parecer muy fácil lo que le voy a decir, sé que es muy complejo en cuanto a la implementación y a la puesta en práctica, pero la cuestión es dar un margen de espera para sanear la situación del galeón San José y tomar unas definiciones. El saneamiento del galeón San José no es solo la cuestión de la medida cautelar del embargo y secuestro y atender aquí un puntico, no. Aquí hay que desarrollar una visión de conjunto que incluya políticas públicas sobre ese patrimonio y sobre ese bien, que incluya formas de enfrentar mecanismos, que los hay. Les repito, la Cicercha Armada no es invencible. Hay mecanismos para solucionar todos estos problemas. La cuestión es que se abra la discusión y que podamos hablar. Tal vez por eso hay que agradecerle a usted que haya abierto este espacio hoy aquí, Ricardo. Muy amable. Profesor Rengifo, muchas gracias. A usted muy gentil, Ricardo. Muy agradable la charla sobre el galeón San José. Ya regresamos en el radar aquí en Blue Radio.